Buenas tardes, comenzamos el seminario de hoy. Muchas gracias por asistir. Como siempre, esperamos pues poder aprender cosas interesantes. Has visto que el seminario de hoy pues, es un seminario que nos va a hablar acerca de patrones de velas, algo que aparentemente es elemental y sencillo, pues que nos puede ayudar y mucho en la operativa. Así que ya sea que estés aprendiendo o bien pues que lleves un tiempo pues haciendo trading, desde luego que este seminario pues nos puede ayudar por una parte a aprender cosas que van a ser imprescindibles en nuestra operativa y luego también, si ya las sabemos, pues a sentar quizá algunos conocimientos y por qué no, pues quizá que también para aclararlos, ¿vale? Cualquier pregunta que tengamos, por favor me vais comentando. Y bueno, pues sin más, comenzamos el seminario de hoy, patrones de velas. Bueno, antes de nada, como bien sabes, siempre recordatorio fundamental, estos comentarios que vamos a ver a continuación, este seminario, pues no son ningún servicio de asesoramiento, ni vamos a ver pues ideas de inversión, ni nada que se le parezca, ¿ok? Y luego respecto a los productos financieros, pues que son productos como los futuros, las opciones y las CFDs, pues ya sabes que requieren unos conocimientos y experiencia cualificados. Entonces, mi consejo es que por mucho que te creas que ya controlas la materia, pues que sigas siempre estudiando. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo y en el mercado con más razón. Así que esos seminarios pues te pueden ayudar y mucho. Quizá no tanto a lo mejor a coger el conocimiento final que te pueda pues ya formar de una forma profesional, pero sí a lo mejor te pueda dar alguna idea que te muestre un poco el camino por el cual quieres seguir tirando. Así que bueno, vamos a ver pues hoy si quizá pues con esta imagen que vamos a ver a continuación te puedo ayudar un poco. Bueno, has visto que los gráficos de velas en realidad son los gráficos más utilizados hoy día a la hora de hacer trading. El dibujo que tenemos en pantalla nos muestra pues el típico gráfico que viene representado por velas. Bien pueden ser velas de diferentes colores, como blancas o verdes, o bien pueden ser velas, en caso de ser bajistas, ahora te explicaré por qué, negras o rojas, ¿vale? Así que ese es el dibujo que vamos a estar viendo. No se ve nada. Vale, vaya. Vale, Javier, gracias. Estaba yo ya adelantado. Ok, bueno, os decía, gracias Javier por avisar. Bueno, el disclaimer que tenemos como siempre, que os comentaba, y esta era la primera diapositiva que, bueno, pues nos muestra lo que es el gráfico de velas, ¿vale? Te decía que el gráfico de velas viene pues dado por varios colores, de hecho es lo que nos ayuda a poder representarlo de una forma muy visual y bien, pues un día alcista puede ser una vela blanca, una vela verde, te explicaré ahora cómo, y un día bajista pues será una vela roja o una vela negra. Un segundo. Bien, hablando acerca de las velas japonesas y por qué son tan utilizadas hoy día, básicamente podríamos ver que nos ayudan y mucho a la hora de operar en lo siguiente. En primer lugar, nos ayudan a poder ver lo que es el momento de mercado, es decir, la velocidad que tiene el mercado. Esto, otro tipo de gráficos, pues ni mucho menos nos ayudan. Así que te mostraré ahora, pues también porque son tan útiles ese tipo de gráficos, simplemente con una pincelada para que te acostumbres si no lo has hecho ya a poder entender pues que los gráficos de velas son muy interesantes para poder ver precisamente la salud del mercado. En segundo lugar, los gráficos de velas también nos ayudan a poder ver la volatilidad. Has visto, por ejemplo, que en estas semanas pasadas hemos tenido un aumento de volatilidad. Lo habrás escuchado y mucho, pero bueno, no tiene tanto que ver quizá con el movimiento del precio, sino por índices que nos mueven o que nos marcan lo que es la volatilidad implícita ligado a determinados índices, ¿no? Como el S&P 500 con su eh, índice que va ligado a su volatilidad implícita, opciones put a 30 días, pero bueno, que entiendas un poco que vamos a hablar refiriéndonos a volatilidad a lo que es el movimiento del precio, ¿vale? Señales de cambio nos pueden ayudar y mucho este tipo de gráficos a poder observar cuando el precio pues aparentemente puede estar dando un cambio y en último lugar, pues también nos ayudan a poder ver lo que es una sorpresa del mercado, ¿vale? Los gráficos de velas en realidad llevan ya siglos utilizándose en Japón. Originalmente se utilizaban
básicamente en el mercado de arroz. Y bueno, pues esto ha sido una herencia que hemos tenido desde ese lado del mundo y bueno, hace pocas décadas se ha traído a Occidente y es por eso por lo que los operadores ahora recientemente lo han empezado a utilizar más. Es por eso por lo que verás que muchos nombres pues tienen que ver con pues o bien movimientos militares o bien en términos japoneses directamente y precisamente por eso, ¿no? Ya el propio nombre de velas japonesas que aquí en Occidente le hemos puesto pues ya indica precisamente cuál es su origen. Bueno, básicamente los gráficos de velas, para poder irnos poniendo en materia, ves que vienen representados por varias partes, ¿no? Una parte sería el cuerpo de la vela y otra parte serían lo que son las sombras o las mechas. El cuerpo de la vela viene formado, como bien ves en la parte izquierda, por una apertura y por un cierre. Exactamente igual que la vela derecha, es una apertura y un cierre. Lo realmente interesante de los gráficos de velas es que visualmente, simplemente con un golpe de vista, nos pueden ayudar y mucho a poder observar cuál es el sentimiento de mercado, mejor dicho, qué es lo que está haciendo el precio. Algo que, por ejemplo, los gráficos de líneas, que al final lo que me estaban mostrando era los cierres consecutivos de diferentes sesiones o periodos de tiempo, no me mostraban. Por ejemplo, algo muy típico aquí por años en los analistas técnicos era únicamente fijarnos en lo que era el periodo de cierre de una sesión, de tal forma que ahora pues uno podía ver pues en cualquier medio informativo donde había cerrado determinado índice o determinada compañía. Y de esta forma pues podíamos decir, mira, en relación al día anterior, pues el mercado ha subido o ha bajado. Y esto aparentemente nos podía dar una información interesante. De hecho lo ves, por ejemplo, en el gráfico diario, el momento de cierre es el momento más crítico de la sesión. De tal forma que por mucho que haya pasado, si al final el mercado sube o baja en el último momento y cierra por encima o por debajo de lo que pasó el día anterior, el mercado efectivamente ha subido, con lo cual los participantes que han operado desde el día de ayer, pues podemos decir que están ganando dinero, ¿no? Así que es algo interesante observar que precisamente esto es lo que nos está mostrando el gráfico de líneas tradicional. Bueno, los gráficos de velas completan precisamente la información que nos dan respecto a lo que es un determinado periodo de tiempo, porque no solamente nos muestran el precio de cierre, que es muy importante, sino también que nos muestran lo que es el momento de apertura, lo que es el máximo y lo que es el mínimo. Esto que aparentemente pudiera parecer, aunque no lo parece tanto ni siquiera desde el principio, una tontería, en realidad no lo es tanto. Te voy a mostrar precisamente por qué. Bueno, ves que te decía que de un golpe de vista podemos ver si el mercado ha subido o bajado. Si tuvieras que ponerte a 2 metros de la pantalla, aunque solamente pudieras ver un poquito de este cuadro que te estoy mostrando en pantalla, en realidad tú ya se puede saber si el mercado ha subido o bajado en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque una vela blanca o una vela verde, en muchos otros gráficos, puede representar un día alcista. Ya está. Lo que ha pasado en ese determinado día ha sido alcista. Y por el contrario, una vela negra o una vela roja, pues es un día completamente bajista. Bueno, ¿dónde está la diferencia? Bueno, los gráficos de barras, si estás acostumbrado a hacer trading, has visto que nos muestran la misma información, pero la ventaja de los gráficos de velas es que nos muestran colores, ¿vale? Aunque ya pues, los gráficos más avanzados hacen que incluso los gráficos de barras tengan colores, ¿no? Incluso también el volumen y otros muchos factores que antes no se tenían. Bueno, lo interesante del gráfico de velas, simplemente, si es que te estás introduciendo en el trading, es que tienes que saber que en función de donde cierre el día, o sea, si un día alcista o bajista, el momento de apertura estará abajo del cuerpo o por encima. Por ejemplo, para que veas, en el gráfico izquierdo, como puedes ver en pantalla, vemos que el cuerpo viene formado por esta parte de aquí, ¿vale? Y las mechas por esta parte de aquí. Bueno, ¿qué ha pasado aquí en este determinado día? Bueno, pues aquí estamos viendo la apertura, ¿ves? Puede ser un día o puede ser un minuto. Hemos visto que el mercado ha marcado un mínimo para luego continuar subiendo. Posiblemente el mercado ha subido hasta aquí para luego acabar cerrando aquí, aunque ha podido hacer lo que le dé la gana y dibujar precisamente esto, ¿vale? Pero, bueno, podría ser esto, ¿no? Que viene a hacer nuevos mínimos, el mercado sigue subiendo, marca un máximo para luego cerrar más arriba, ¿vale? Más abajo, perdón. De tal forma que vemos un mínimo, un máximo, pero la apertura ha sido aquí y el cierre ha sido aquí. Bueno, imagínate que esto pasa un martes, ¿no? Al día siguiente, un miércoles, tenemos que, pues, se da la situación contraria. El mercado, normalmente, abre en un punto cercano al cierre, ¿vale? No exactamente, ya sabes que aquí están los huecos, pero bueno, abre en el momento
el momento que cerró el anterior, ¿vale? Vemos que probablemente ha marcado un máximo para luego seguir cayendo, marcar un mínimo y acabar cerrando. Has visto que la apertura, en este caso, es la parte superior del cuerpo. En los gráficos de barras, siempre la apertura está en la parte izquierda del cuerpo, ¿vale? De lo que es la barrita, el mínimo pues marca un mínimo y luego siempre el cierre es en la parte derecha. Así que parte izquierda, apertura, cierre, tenemos en la parte derecha. En los gráficos de velas has visto que es el cuerpo, pero en función de si el día ha sido alcista, el cuerpo obviamente pues estará abajo, ¿vale? La apertura y el cierre en la parte superior del cuerpo, y al revés, pues tendremos pues, el cierre, en el caso de un día bajista, abajo, y la apertura tendremos la parte superior del cuerpo, ¿vale? Bueno, visto estos conceptos básicos, que yo creo que casi todos ya entendemos, hay muchas clasificaciones de velas. De hecho, bueno, hay 100.000 libros y normalmente, pues al final, todos los libros de análisis técnico pues acaban metiendo siempre, bueno, pues clasificaciones de gráficos y patrones de velas, ¿no? En realidad esto es repetir lo mismo que ya se ha tenido desde hace décadas, ¿no? Cuando pues, un autor americano introdujo precisamente ese tipo de lectura del precio. Podemos hacer las clasificaciones que queráis, de hecho vamos a ver ahora varias, pero básicamente yo te invito a que no te vuelvas muy loco y simplemente lo diferenciemos por dos, ¿vale? Días de rango amplio, días largos, para entendernos, y días cortos. Ya está. Ahora vamos a ver que hay muchos matices, porque también las sombras tienen mucho que decir, aunque lo que realmente me gustaría que hoy, por lo menos, aunque fuera tu primera vez que estás observando un seminario de lectura de patrones de velas, me gustaría que entendieras que lo importante no está en el patrón de velas, sino lo importante está en la conjugación del patrón de velas más el contexto. ¿Vale? Has visto que esto es algo que te repito una y otra vez constantemente a la hora de hacer trading, que no es tan sencillo como simplemente buscar un setup o un patrón de entrada, sino que tenemos que meter todo en su contexto. ¿Vale? Exactamente igual pues que con todo en la vida. Una frase, si sacas una palabra de contexto, no sirve de nada, así que tenemos que entender bien el contexto. Con el precio pasa exactamente igual. Al final, el mercado nos está mostrando un lenguaje, es como una codificación para entendernos, ¿no? Igual que si ves caracteres chinos, no te dirán absolutamente nada, salvo que sepa chino, o alguien que sea de otro idioma y lea en español, pues no tendrá ni idea qué eso dice. Nosotros, como ya hemos codificado, pues sí lo podemos entender. Con el precio pasa algo similar. En realidad, el precio es un lenguaje. Nos está mostrando pues unos caracteres y ahora uno tiene que traducirlos. Por eso también hay muchas formas de representación. Alguien que vea simplemente el perfil de mercado, pues tendrá su lectura en base a otra codificación. Alguien que vea líneas o alguien que vea barras o alguien que vea velas japonesas, exactamente igual. Pero siempre importante que pongamos el mercado en contexto, ¿vale? Bueno, no me enrollo. Días largos y días cortos. Bueno, básicamente los días cortos podemos modificarlos o podemos empezar a presentarlos con los movimientos en peonza o perinola, como se ha llamado alguna vez, ¿no? Una peonza básicamente es un día corto, seguido por mechas, que tampoco son una barbaridad, pero simplemente pues, son ahí días en los que a lo mejor no ha sido la apertura, igual que el cierre, obviamente, pero es un doji, como te presentaré ahora, pero vemos que son mechas quizá de la misma altura que el cuerpo, no muy largas, y cuerpos cortos, ¿vale? Vamos a ver ahora exactamente pues qué nos quiere decir esto. Bueno, un día alcista, para que podamos entender un poco ya lo que va detrás, como te empezaba a mostrar antes, un día alcista básicamente lo que me ha mostrado es que en ese determinado día, todos aquellos que hayan apostado por esa dirección están ganando dinero, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido una noticia de alto impacto positiva, ¿no? Hemos tenido quizá una presentación de resultados. Ahora hemos tenido un dato fundamental que el mercado estaba esperando y ahora ese dato ha salido a favor de lo que se esperaba, con una desviación pues quizá alcista, y ahora vemos que los compradores están participando en ese movimiento y todos los que han participado desde la salida de ese movimiento, de ese dato, están ganando dinero, ¿vale? Así que un día alcista en realidad me está mostrando también algo de psicología del mercado, ¿no? Porque vemos que ese sentimiento es completamente alcista. Ojo y mucho cuidado con creeros que simplemente por ver un día alcista ya el mercado tendría que seguir subiendo, porque hemos conjugado una buena noticia con un movimiento alcista. El mercado de vez en cuando es un poco esquizofrénico y hay que meterle muchos filtros, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso también. Pero la clave para meternos en un día o considerar un día largo, un día alcista, está en que el cuerpo
prácticamente cierra muy cerca del máximo. De tal forma que vemos que los compradores incluso han determinado que ese periodo de día, pues en ese periodo de tiempo, no merece la pena ni siquiera deshacer posiciones, con lo cual se provocaría un pequeño retroceso bajista, ¿vale? Así que vemos que la decisión es completamente alcista, ¿vale? Bueno, en cuanto a la volatilidad, ¿qué nos está mostrando también ese tipo de gráficos, ¿no? Has visto que el gráfico de líneas, en realidad, nos puede mostrar también la volatilidad del precio, pero sí es cierto que en función de cómo vaya haciendo el movimiento no va a ser tan claro. El gráfico de velas en realidad nos va a registrar lo que es la huella del precio en todo momento, de tal forma que si el precio sube de 0 a 20 y luego cierra en 10, eso va a quedar reflejado. En un gráfico de líneas, en que solamente tenemos registrado un movimiento puntual, como es el precio de cierre, esto no pasa así. Así que tú imagínate, por ejemplo, que vemos que ahora el precio sube y tú ves un gráfico de líneas en que ves que va de 5 a 10, a 15, a 20, ¿no? Bueno, eso aparentemente, obviamente el gráfico de líneas lo va pues representar de una forma prácticamente lineal, una cuesta alcista y bueno, pues sin que el mercado lo piense más, ¿no? Bueno, si observáramos quizá ese mismo movimiento en un gráfico de velas, quizá empezaríamos a ver que algo está pasando, porque el mercado sí es verdad que ha podido ir de 5, 10, 15, 20, pero a lo mejor ha subido de 5, 10, pero cuando ha subido a 10, el mercado ha subido a 16 para bajar a 7 y luego ha cerrado en 10. Y luego ha subido a 15, pero cuando ha subido a 15 ese día que ha cerrado en 15, el mercado ha subido hasta 22, ha bajado a 9 y ha vuelto a cerrar en 15 para luego, ¿ves? Estaríamos viendo un aumento de volatilidad, algo que normalmente nos está indicando que algo está pasando. Ya sabes que al final el mercado, que parezca complejo, que obviamente lo es, solamente puede realizar tres tipos de movimientos, o bien un movimiento alcista, una tendencia alcista, una tendencia bajista o un rango lateral, ¿vale? Obviamente parece sencillo esto, obviamente no lo es. ¿Cómo podríamos diferenciar el rango lateral o una tendencia lateral en la transición de un movimiento alcista a uno bajista? Es decir, ¿cómo diferencio yo un rango lateral que está a punto de caer de un rango lateral que está a punto de subir? Bueno, normalmente está precisamente en el aumento o la disminución de la volatilidad. Una volatilidad baja normalmente está indicando pues, complacencia en el mercado y, bueno, pues el mercado normalmente está preparado para seguir subiendo. Sin embargo, si empezamos a ver vaivenes en el precio exagerados, un aumento de volatilidad fuerte, hablando de la volatilidad, simplemente la variación del precio en determinado marco de tiempo, ¿vale? Más movimiento del precio en un mismo marco de tiempo, decimos que hay mayor volatilidad, no estamos hablando del índice de opciones que te decía antes, ligado al SP500, que han marcado verdaderos desastres hace 2 semanas. Desde luego, si tienes acceso a poder ver el blog de eBroker, ¿no? Van poniendo algún extracto de los informes que hago para Tick Traders, en el que hablo pues del impacto de algunos ETFs, ¿no? Que estaban ligados a los índices de volatilidad, que han perdido prácticamente todo su valor. Es algo muy interesante. Échale un vistazo para poder aprender algo sobre eso, ¿no? Creo que han publicado algún extracto del informe, aunque no completo, y para que veas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de volatilidad, de la variación del precio en relación a un mismo activo en un mismo marco temporal, ¿vale? Bueno, te decía que precisamente los gráficos de velas nos están observando, nos muestran precisamente pues que algo está pasando. Es precisamente cuando vemos un aumento de volatilidad cuando empezamos a poder ver patrones de cambio, de tendencia y, bueno, los patrones de velas nos pueden ayudar mucho, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Bueno, explican también la situación del mercado. Estábamos hablando antes de la volatilidad. Bueno, los movimientos de velas nos muestran también lo que es la psicología del mercado y lo que es la situación del mercado, ¿no? Por ejemplo, aprenderemos después que un determinado movimiento pues, de velas que nos puede indicar un cambio, lo tenemos en esta vela de la izquierda. Tenemos a ver después el nombre, ¿no? Pero para que te vayas familiarizando, pues tenemos movimientos de martillo, o velas de estrella fugaz, o velas de doji. Bueno, ese tipo de velas, cuando veamos que el mercado cierra, ¿no? Veamos ahí un cuerpo estrecho, veamos quizá
un color rojo, un día bajista, es decir, que la apertura fue aquí y el cierre pues fue aquí, pero vemos una mecha exagerada. Bueno, en realidad vemos solamente una vela, pero ya simplemente esa vela me puede servir para analizar lo que el precio está haciendo y sobre todo lo que podría hacer a partir de entonces, ¿no? Más que basarnos simplemente en repeticiones de sucesos pasados, ¿no? Simplemente por ver lo que el precio ha ido haciendo, pues ahora, como se ha dado ese movimiento y se ha cumplido otras veces, se cumplirá en el futuro. Los gráficos de velas me están hablando precisamente del presente, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí este movimiento. Bueno, en realidad, ¿qué ha pasado en este movimiento? Imagínate que esta vela es roja, ¿vale? Y ahora vemos esta mecha. Bueno, en realidad en este movimiento lo que estamos viendo es que hemos tenido una apertura, hemos visto un movimiento alcista, para luego ver una oleada bajista, incluso todos aquellos que participaron en este periodo de tiempo están perdiendo dinero. Bueno, a continuación, ¿qué podríamos estar esperando? Bueno, pues quizá no podríamos seguir esperando nuevas alzas, ¿no? Hemos visto que la situación de mercado me explica que aquí ha habido un giro brusco, por lo tanto, normalmente algo ha pasado, ¿vale? Un gráfico de 5 minutos, pero no representado después en un gráfico de 1 minuto lo que ha pasado aquí. Así que nos habla muy bien de la situación de mercado, por eso veremos he colocado pues, los gráficos de velas en determinados contextos, nos pueden ayudar y mucho a poder esperar algo con una probabilidad más o menos interesante, lo que el mercado podría hacer a continuación, ¿vale? Así que es lo que nos hablan también acerca de la situación del mercado, no solamente de la volatilidad sin más. Te decía también, para seguir vendiéndote un poco e intentar convencerte de que los gráficos de velas son interesantes, los gráficos de velas también nos hablan acerca de la velocidad del mercado, del momento, ¿no? Por ejemplo, ves que antes te decía que un aumento de volatilidad pues no era algo muy positivo precisamente, ¿no? Un periodo de distribución normalmente viene dado precisamente por esto, por un aumento de volatilidad. Bueno, una disminución de la velocidad también me está mostrando pues, que la convicción de que el mercado siga por un determinado derrotero pues no es muy buena, ¿no? Por ejemplo, si te decía antes viéramos que el precio va marcando nuevos máximos, pero ahora vemos cómo prácticamente se va frenando en determinadas zonas, pues obviamente eso también nos está mostrando que algo está pasando ahí, ¿no? A lo mejor no es tan evidente en un gráfico de líneas en el que vemos solamente el precio de cierre y a pesar de que efectivamente podamos ir viendo que el precio ha ido subiendo, ha ido de 5 a 10, pero luego ha ido a 13, luego ha ido a 12, luego ha ido subiendo cada vez con menos fuerza, en un gráfico de velas esto lo vamos a ver de una forma más sencilla, ¿no? Hasta el punto de que cuando veamos que el precio ahora se empieza a frenar y empecemos a ver pues velas de vuelta, pues quizás es un buen momento para empezar a buscar posiciones bajistas, aunque insisto, vamos a coger esto también con pinzas, ¿vale? Bueno, primera tipo de vela, ¿vale? Vamos a hablar acerca de la Marubozu. Vemos aquí una sesión tendencial, como te decía antes, una vela de rango amplio, le podemos poner 1000 nombres, pero básicamente lo que nos está transmitiendo es un mercado explosivo, ¿no? Ese tipo de velas, desde luego, dan pie a muchísimas operativas, ¿no? Yo digo siempre que solamente podemos estar en activos en los que está pasando algo, como por ejemplo te mostraba el viernes, ¿no? Con la operativa en acciones, que alguno me habéis comentado que fue un seminario un poco más complejo, así que bueno, vamos a hacerlo un poco más sencillo, pero básicamente lo que intentamos aprender, transmitir, que si haces operativa con acciones, o por ejemplo, vimos, ¿no? Te comentaba, ¿no? La presentación de resultados de Coca-Cola con esa figura de vuelta y demás. Bueno, te decía que si operas patrones chartistas es interesante que te fijas pues, en presentación de resultados para operar al día siguiente, precisamente cuando, bueno, pues veas cierto tipo de movimientos, ¿no? Al final la idea era clara, ¿te acuerdas que todo esto iba basado en dos premisas, ¿no? Que luego hablamos también de la fuerza relativa en relación a índices sectoriales o incluso de mercado. Pero la idea clara era solamente podemos estar en activos en los que está pasando algo. Bueno, viendo los gráficos de velas, podemos ver visualmente cuándo está pasando algo en el mercado. Y vemos una vela de rango amplio, la cual me dice que mucho cuidado porque ahí se está pasando algo. Lo que me seguís un poco, ya sabéis que la técnica de retrocesos, cuando operamos con retrocesos, precisamente viene dada y el catalizador son movimientos explosivos o, por ejemplo, vemos ese tipo de velas, ¿vale? Así que ahí vemos mercado explosivo con este tipo de movimientos. Bueno, a continuación tenemos, como bien te decía antes, para que te fueras familiarizando, las peonzas, ¿no? Las peonzas pueden mostrar o bien indecisión
o bien descanso. Esto es de perogrullo, pero es verdad que no podemos saber si una peonza es de indecisión para caer o es simplemente un descanso para seguir con la tendencia establecida, si era alcista seguir subiendo, si era bajista seguir bajando, solamente lo podemos ver cuando confirma la siguiente vela, ¿vale? Pero que entiendas que ese es otro tipo de velas y al final, bueno, pues se trata de entrenar el ojo, a ver si después nos da tiempo, ponemos la plataforma y podemos ir observando pues quizá algunos movimientos que el DAX ha ido haciendo y vemos lo que ha pasado pues en las últimas sesiones o en esta última sesión y podemos observar, ¿vale? Has visto que hoy, pues bueno, con el día festivo el mercado está un poco más tonto, pero sería el segundo tipo de velas, las peonzas, ¿vale? Sobre todo entender cuáles son las velas básicas antes de poder aprender algún patrón. Bueno, acerca de la siguiente vela que te muestro en pantalla, ves que ya empieza a variar un poco el asunto, ¿no? Te decía, bueno, tenemos velas de rango amplio, tenemos velas de rango estrecho, la base son las peonzas, pero vemos que aquí es una vela de rango estrecho, pero vemos que tiene una gran mecha. No, ¿te acuerdas antes cuando te estaba comentando que nos ayudan también a poder observar cuál es la situación del mercado, viendo, por ejemplo, que esa vela nos estaba mostrando un giro? Aquí lo podemos ver exactamente igual, ¿no? Vemos una sombra larga en la parte inferior y normalmente aparece en los suelos del mercado. Porque este tipo de vela es muy interesante que la busquemos en suelos de mercado. Bueno, fíjate que vemos aquí que eso es un día alcista, ¿no? Como hemos aprendido antes, tenemos la apertura en la parte inferior, tenemos el cierre en la parte superior de la mecha, pero tenemos una mecha fuerte, ¿no? Imagínate que esto es un gráfico diario, o quizás un gráfico de 5 minutos, para hacerlo más sencillo. ¿Qué veríamos en gráfico de 1 minuto? Bueno, pues una V seguramente muy pronunciada, ¿verdad? De tal forma que podemos observar cómo el mercado en determinado momento vemos que tuvo una apertura, el mercado aparentemente se hundió, pero algo originó y desde luego tiene que ser importante, bien una orden fuerte, bien una situación pues, en forma de noticia o cualquier otra noticia que haga situar el precio del activo muy por encima de lo que tiene actualmente y vemos un movimiento en que empezaron a entrar compras de una forma exagerada, ¿no? Así que normalmente esto me está mostrando pues un giro de mercado, ¿no? Así que, bueno, eso es una señal, como comprenderás, alcista. Y por eso es tan importante buscarla en suelos de mercado, aunque, insisto, vamos a poder verla, ¿vale? También en qué tipo de suelos vamos a estar buscando. Bueno, he visto que, al igual que lo que te estaba diciendo antes, un martillo, tenemos su vertiente con una figura exactamente igual, por decirlo así, pero ahora ese tipo de figuras las vamos a ver en un techo de mercado y eso, por el contrario, es una señal bajista. Has visto que ya empezamos a ver lo importante que es conjugar no solamente observar una vela, sino ver el contexto. En función de si esta misma vela la ves en un suelo o la ves en un techo, tendrá implicaciones bajistas o alcistas. Bueno, ¿qué estará mostrando aquí el mercado? Pues que el mercado aparentemente quiere ir por una dirección, pero constantemente se nos queda frenado justamente cuando intenta seguir subiendo. ¿Dónde estará la confirmación precisamente de que esto es una señal bajista? Pues si a continuación vemos una oleada de ventas. No podemos empezar a vender simplemente por ver ese tipo de figura, pero sí es cierto que si ves que el precio se queda frenado justamente ahí en zona de resistencia, en zona de máximos, hay que tener mucho cuidado porque eso es una señal bajista. Acuérdate, hombre colgado, ¿ok? Bueno, tenemos el martillo invertido y la estrella fugaz, exactamente igual que antes. Ese tipo de vela, en función de donde aparezca, tiene o bien connotaciones alcistas o connotaciones bajistas, ¿no? En un techo, obviamente, es claro, ¿no? Te lo explicaba antes cuando hablábamos acerca de entender el contexto de mercado, pues eso es un movimiento en V, ¿no? Un movimiento prácticamente como si fuera una... ¿no? El mercado sube para luego otra vez caer. Ha habido un rechazo claro. Si encima tenemos una tendencia bajista y hay un techo de mercado, pues ese tipo de velas de verdad que serán muy interesantes. En un suelo, por el contrario, tendrá implicaciones alcistas. ¿Por qué? Porque al igual que estábamos comentando con el hombre colgado, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues veremos que el precio, por mucho que quiera caer, se queda frenado en zona de soporte y a continuación, si el mercado hace una oleada alcista, pues veremos que el precio rebota. Con lo cual, pues ahí no podemos hacer mucho más que pues, observar si intentar buscar estrategias alcistas, ¿vale? Ahora veremos ejemplos, simplemente te lo voy presentando, no te quiero poner mucho dolor de cabeza, pero para que vayas observando los diferentes tipos de velas que hay, ¿vale? Bueno, siguiente tipo de velas, visto que hemos visto velas de rango amplio, velas de rango estrecho, normalmente son las peonzas, ¿vale? Y luego te he mostrado una vela básica de rango estrecho que son bien los martillos, ¿vale? O bien los hombres colgados, ¿no? Con su vertiente
pues inversa. Vemos también aquí que tenemos otra vela llamada doji, ¿vale? Para no volvernos locos, el doji básicamente, a pesar de que hay 1000 nombres, como estaba viendo en la diapositiva anterior, vamos a ver o bien un doji normal, o bien un doji alcista, o bien un doji bajista, ¿no? Bueno, básicamente el doji, ¿qué es? Bueno, el doji es un movimiento del precio en el que el momento de apertura fue igual al precio de cierre, ¿vale? En que vemos que bien el cuerpo es tan estrecho que prácticamente no hay diferencia, o es que efectivamente no hay diferencia. Si ya hubiera algo más de diferencia, pues probablemente sería, pues como ves aquí, ¿no? Sería un martillo, o bien sería otro tipo de vela. En este caso, en función de dónde la encontremos, podrá tener también implicaciones de cambio de tendencia, como por ejemplo, podríamos estar observando con un martillo, ¿no? Ves que al final la figura es exactamente igual, ¿no? El doji alcista al final básicamente lo que nos ha mostrado es que, por decirlo así, la partida la siguen ganando los compradores, ¿no? Porque vemos que el precio sigue cerrando, ¿no? Pues en una parte alta de lo que fue ese periodo de negociación, con lo cual, pues bueno, si tenemos que volcar ahí oferta y demanda, pues vemos que los compradores siguen ahí todavía ganando la partida, ¿vale? Obviamente no es una buena señal en una tendencia alcista. Bueno, el doji quizá sería a lo mejor lo más habitual que nos pudiéramos encontrar, ¿no? En el que vemos como el precio de cierre es igual que el precio de apertura, pero vemos ahí que normalmente está en una zona intermedia, ¿no? Vemos mechas por arriba y por abajo, y eso normalmente me está mostrando indecisión del mercado. Así que mucho cuidado si ahora de repente, en medio de una tendencia alcista, empiezas a ver ese tipo de dojis y luego se confirma quizá con una señal bajista, como por ejemplo pudiéramos estar observando esta, ¿no? Doji bajista o doji lápida, si nos queremos poner dramáticos. Tenemos también el cierre, el mismo precio que la apertura, pero es que cerca del mínimo o justamente en el mínimo. De tal forma que ahí, pues obviamente, la señal es bajista, ¿no? Vemos ahí como el precio, pues sigue estando, en este caso, mirando hacia abajo, ¿vale? Así que ahí tenemos los tipos de velas básicos. Podríamos estar hablando quizá ahora sobre tipos de velas, pero yo creo que sería marear más el asunto y esos son los tipos de velas básicos, ¿no? Si te interesa mucho el asunto, pues por internet tienes muchísima información para seguir estudiando sobre el asunto, aunque, insisto, no nos volvamos locos buscando 1000 tipos de velas que en realidad no nos van a dar un valor añadido a nuestra operativa. Bueno, te muestro entonces lo que son los patrones, ¿vale? Vamos a buscarlos después en el mercado y te pondré algunos ejemplos. Un segundo. Vemos, por ejemplo, aquí lo que son los tres cuerpos negros. Básicamente, ¿qué son los tres cuerpos negros? Pues has visto que son tres sesiones bajistas. En realidad, como tú bien sabes, eso está formado por tres tipos de velas que ya hemos aprendido, que son velas de rango amplio y, en este caso, días completamente bajistas. Días completamente bajistas que, como estás observando, y ves a continuación, tienen que estar cerca del cierre del mínimo. ¿Qué nos estarán mostrando esto? Pues decisión del mercado a seguir cayendo. Insisto, hay que ponerlo en contexto, como veremos a continuación, ¿vale? No quiero que te vayas con la idea de que simplemente leyendo una vela por concreto, ya por aislado, ya puedes operar, ¿vale? Bueno, la versión alcista, los tres soldados, tres sesiones alcistas, cierre del máximo, ¿no? Al final, como te decía antes, pues desde el siglo XVII y XVIII los gráficos de velas han sido muy extendidos en el mercado de arroz en Japón, y has visto que esto veniendo casi de la época medieval con los samuráis y épocas en las que Japón estaba inmerso en batallas, pues muchas estrategias de los gráficos de velas japonesas pues tienen que ver con este tipo de mentalidad de la época, ¿no? Y en este caso, bueno, los tres soldados nos hablan acerca de esto, ¿no? Así que has visto que esto bastante también dramático a veces, ¿vale? Bueno, este nombre es de mi cosecha, no lo llaman así los japoneses, pero es lo que llamo la voltereta, ¿vale? Es un día bajista en el que ahora, al día siguiente, o la sesión siguiente, tenemos una apertura por encima de la sesión anterior. Mira bien el gráfico, porque quizás no seas consciente de lo que implica esto. Mira lo que podría estar pasando, ¿no? Imagínate que venimos de un día bajista y ahora
vemos que hay un día con mucha decisión, ¿no? Bajista, en el que vemos que tenemos una apertura aquí y vemos un cierre prácticamente en el mínimo de la sesión. Vemos ahí como el precio aparentemente quiere seguir cayendo de una forma indefinida. Pero en el siguiente periodo de tiempo, sean 15 minutos, es muy raro ver ese tipo de velas en gráficos intradiarios, salvo que haya algún susto, haya muy poquita liquidez o veamos un cierre de cortos espectacular, ¿no? Esto normalmente pasa de una sesión a otra en un gráfico diario, algo más evidente. Pero fíjate que venimos un día bajista, días bajistas, y ahora el día siguiente tenemos como incluso en lo que fue el último periodo de tiempo completamente bajista, si hubiera sido con un aumento de participación, pues mejor que mejor, como dice el otro, vemos como hay una apertura por encima de lo que fue incluso la apertura del día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos estos que están aquí, amigos, participando en un movimiento bajista, los han limpiado, los han ventilado. ¿Qué estará pasando ahora mismo? Pues eso no son ni mucho menos buenas noticias para aquellos que estaban confiando en que el mercado seguiría cayendo. Con lo cual, muy normalmente lo que están pensando es en cerrar posiciones. ¿Cómo reflejas un cierre de posiciones bajistas? Pues, obviamente, pues comprando, ¿no? Si ves esto que pasa en una compañía, en una acción, y luego encima la declaración que hay sobre esa compañía de cortos es alta y encima has visto que veces anteriores ha pasado algo parecido y el precio rebota y encima has visto que esto cae con un volumen fuerte, amigo, ese tipo de movimientos, prepárate porque hay fiesta alcista normalmente. ¿Por qué? Porque el mercado lo ha cogido con una sorpresa. Has visto que es muy interesante porque los gráficos de velas nos muestran esto de una forma muy evidente, ¿no? Así que es interesante por esto, ¿vale? Movimiento que llamo voltereta, te lo meto aquí entre medias de tanto movimiento con nombres dramáticos. Bueno, lo que son las ventanas también, los gráficos de velas también nos ayudan a poder leer los huecos, ¿no? Me gustaría que también, si eras consciente, fueras consciente de esto y pudieras aprender algo acerca de lo que es la lectura de los gaps o de los huecos, pero he visto que un gap básicamente es una diferencia entre la apertura del día de hoy y el cierre del día de ayer. Esto, pues ya sabes que pasa de una sesión a otra, es muy raro pues que el precio abra exactamente igual, el mismo precio que cerró el día anterior. He visto que normalmente los mercados pues tienen un periodo previo en que se van casando las órdenes que se han ido poniendo mientras el mercado estaba cerrado, ¿no? Y ahora, pues finalmente, ya sabes, por el proceso de subasta electrónico, pues el mercado acaba abriendo en una determinada zona, ¿no? Si hay más interés comprador, pues abrirá más arriba, y si hay más interés comprador, más vendedor, abrirá más abajo. Has visto que en ese momento, o en ese hueco, por decirlo así, con el mercado abierto, inversores minoristas no pueden casar órdenes, con lo cual, pues esto normalmente son acontecimientos que son interesantes observarlos, ¿vale? Esto normalmente, la teoría de las lectura de velas me está mostrando que la tendencia alcista pues continúa, ¿vale? No obstante, me gustaría que fueras consciente un poco de los tipos de huecos que podemos observar. Es muy interesante que entendamos esto, porque los huecos básicamente podrían ser tres, ¿vale? Ya te lo digo. Si ves que no hay ni tendencia ninguna, ves un rango lateral y ahora ves un hueco rompiendo esa resistencia, mucho cuidado porque ese es el llamado hueco de separación, ¿vale? Eso es un extracto de una diapositiva del curso que tengo con la Universidad Rey Juan Carlos, que imparto para ellos, con la titulación oficial para analista técnico, son 20 horas online, así que te invito también a que puedas echar un vistazo en delostrader.com, te meto publi aquí la cuña entre medias para que puedas entender un poco, y es algo que observamos, ¿no? Cuando el precio rompe lo que es un movimiento sin tendencia, ese tipo de huecos realmente suelen ser los interesantes, ¿vale? Obviamente tenemos que observar lo que hace a continuación. Si el precio pues hace un hueco alcista y luego gira sobre sí mismo de una forma rápida, pues normalmente pues, me está mostrando que el precio no quiere ir por ahí, ¿vale? Si se ha iniciado ya la tendencia y vemos que el precio se escapa con otro hueco, ese es un hueco de escape, normalmente es un momento de participación pública. Pero amigos, si ves una tendencia ya muy desarrollada y ves que se produce otro hueco y encima has podido identificar varios huecos de los otros tipos, separación y escape, muy normalmente esto me está mostrando que es un hueco de agotamiento. Amigos, si luego ves que se produce otro hueco en sentido contrario, blanco y en botella. Mucho cuidado con ese tipo de huecos porque pueden ser de los que tardan en rellenarse y mucho, ¿vale? Así que, bueno, esos son los tres tipos de huecos. Por eso te decía que si lees por tu cuenta
los tipos de patrones a la hora de operar en velas japonesas, y uno de ellos son las ventanas, pues que tengas en cuenta que mucho cuidado con esos tipos de huecos, ¿vale? Bueno, otro tipo de formación muy seguida que da pie a 1000 estrategias, ¿eh? Si has leído, pues, sobre técnicas con velas japonesas, pues verás que hay muchos traders americanos que utilizan derivaciones, ¿no?, de lo que es este tipo de formaciones, ¿no? Triple formación alcista, una vela de rango amplio, y vemos que velas de rango estrecho en contra de la tendencia establecida, para luego entonces romper lo que fue una de las últimas velas, ¿no? Entonces, bueno, ahí normalmente pues están marcando estrategias. Al final, ese tipo de estrategias, como me explicaba a mí mi mentor cuando empecé a hacer trading, uno de los padres del análisis técnico en Portugal, es como si te cogieras la mano, mírate la mano, ahí la palma de la mano, yo creo que estamos ya todos mirando la palma de la mano, dale la vuelta para abajo, ¿no? Y ahora ves que tu dedo corazón está más abajo, ¿no?, de los otros dedos. Pues ese tipo de estrategias, ves que son normalmente las que activan muchas estrategias de compra de activos, ¿no? En el que vemos como, pues ahora por la superación de la vela anterior, como si fuera tu mano para abajo, ¿ves? Ahora el mercado parece ser que remonta, ¿no?, después de haber hecho un movimiento bajista. En este caso, pues esa estrategia, ¿no?, pues nos ayuda a poder entenderlo. Bueno, te introduzco también ese tipo de movimiento. Recuerda que es un patrón. Un patrón es una formación de velas, por lo menos de dos, ¿no? El Arami alcista, cuando te hable el lunes que viene, no, hoy es lunes. El lunes que viene hablamos, yo creo, sobre situación de mercado. Vamos a ver estrategias, ¿no?, para poder esperar en esa semana en concreto. Pero ese mismo viernes o el lunes vamos a estar hablando de estrategias en el momento de apertura, en acciones en Estados Unidos. Bueno, estate al tanto porque esta va a ser una de ellas y ya me sirve para poder introducírtelo, ¿no? El Arami alcista. Vemos que es un día completamente bajista, pero lo interesante es que vemos una sorpresa alcista, ¿no?, en ese día siguiente o periodo de tiempo. Normalmente una regla, aunque no es no podemos ser dogmáticos con esto, como nada en la vida, es el 50%, ¿no? El 50% de la última vela. Si normalmente ves que el precio está tonteando por encima de lo que se fue el 50% de la vela anterior, normalmente podemos decir que este Arami alcista, pues sí, de verdad tiene fuerza. Si viéramos una Arami chiquitín y no supera el 50% de la vela anterior, pues normalmente vemos que no viene con tanto peligro como si en este caso, ¿no?, que vemos que claramente el Arami alcista está rompiendo el 50% de la vela anterior, y ahí, pues mucho cuidado, ¿vale? Básicamente nos está mostrando un cuerpo verde dentro de la anterior, pero con una sorpresa alcista, ¿vale? Es ahí lo realmente interesante. Este es el Arami alcista y con un hueco, ¿vale? Ya para poder entender un poco lo que estábamos comentando antes, pues ya estuvimos aprendiendo acerca de los huecos. Una vela envolvente, fíjate que es precisamente lo contrario, ¿no?, de lo que sería un Arami, pero exactamente igual nos está mostrando una sorpresa. En este caso, la vela envolvente, por definición, es quizá el momento, junto con la voltereta, que te decía antes, pues quizá el momento de mayor impacto en un periodo de tiempo, en el que vemos cómo tenemos una apertura en un punto más bajo que la vela anterior, ¿vale? Pero luego después tenemos un cierre por encima del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque aparentemente el mercado continuaba por esa dirección, muchos seguirán apostando por ese camino, pero ahora ha barrido a todos, incluso es capaz de cerrar. Aquí todo el mundo está pensando en cerrar posiciones, y normalmente ya sabes, ¿no?, al cerrar posiciones, pues ya sabes, se cierran posiciones con tipo stop, que se convierten a mercado cuando pasa por un nivel o una orden tipo mercado. Eso quita liquidez al mercado, ¿no? Obviamente, si estamos con órdenes de compra todos al mismo momento, pues lo que queremos es salir ya, comprar ya el activo que tenemos, y esto, nuevamente, para poder darnos contrapartida a todos, el precio tiene que ir escalando, ¿no? Es como si ahora queremos todos pues un ordenador, o queremos todos una silla, ¿no? Si solamente hay un comprador y un vendedor, entre los dos se apañan, ¿no? Pero si hay 2, 3 o 1000 compradores para pues una misma silla, pues obviamente quien paga más se la lleva, ¿no? El precio en el mercado pues funciona de una forma similar, ¿no? Y por eso, por lo que las sorpresas en el mercado funcionan tan bien, porque al final el personal se pone nervioso y, bueno, pues podemos ir con sus órdenes tipo stop, ¿vale? Línea penetrante es una situación muy parecida a la que tuvimos quizá con la envolvente, pero ves que el precio se ha quedado a mitad de camino. En este caso,
seguimos también con la regla del 50%, ¿vale? Que supera el 50% de la vela anterior y en este caso pues tenemos igual una sorpresa alcista, ¿vale? Nube oscura, exactamente lo mismo que estábamos comentando antes, pero en este caso al revés, ¿no? Vemos como el precio aparentemente sigue arriba para luego acabar cayendo, ¿vale? Así que en este caso pues podríamos estar viendo cómo se produce un hueco, por decirlo así, de un tipo de hueco de agotación, ¿no? Que estábamos comentando antes. Y cierre por debajo de la vela anterior, ¿vale? Bueno, vamos un poco a faena, que no me gusta tampoco meter tanta teoría para que podamos entender un poco todo esto, ¿no? Bueno, mi pregunta es, para ver si hemos estado despiertos o ahí hemos estado despistados, aunque esto no lo he explicado, pero entre líneas quizá me has podido entender algo. ¿Por qué, si estamos viendo martillos en pantalla, podríamos estar operando unos y quizá podríamos descartar la operativa con otros martillos? ¿Alguien me sabe dar una explicación? Pregunta para la sala. ¿Por qué quizá unos martillos son más interesantes que otros? Hay un concepto que es fundamental. Venga, ¿quién me lo contesta? Aquí comentáis varias cosas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, comentáis el volumen por la mecha superior, por un cambio de tendencia, según el punto del mercado que aparezca, como comenta Francisco, también Javier comentaba muy bien, dice por la zona donde se ven, efectivamente, ¿eh? Es por la zona en la que se ven, ¿no? En función de en qué zonas del mercado aparezca un determinado tipo de velas hay que tener mucho cuidado. Una premisa básica, que si no controlamos muy bien el tipo de situación que estamos operando, pues podemos tener problemas, es operar a favor de tendencia, ¿vale? Así que en este caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, este martillo en plena tendencia bajista, hay que tener cuidado porque sí, nos puede indicar que el mercado a corto plazo ha hecho un movimiento en V, hay un interés comprador. La pregunta es, bueno, ¿y qué hará el mercado cuando haga un pequeño rebote? Si es que lo acaba haciendo, como en este caso ves que sí. Pues bueno, ves que no hay un cambio de estructura en el mercado. Sin embargo, aquí vemos máximos cada vez menores. El precio hace un martillo aquí, bueno, puede ser interesante, pero ves que donde es más interesante es cuando el precio sigue subiendo y te lo está marcando en zona de suelo. Zona de suelo, ¿ves? Ya estamos viendo aquí la unión de mínimos ascendentes, con lo cual, bueno, estas son zonas pues más interesantes para poder operar, ¿vale? Obviamente, no porque veamos ese tipo de movimientos digas siempre que compro en suelo un movimiento de martillo voy a acertar. Para eso está, pues bien sabes, ¿no? La gestión del riesgo. Ya que en ese seminario no lo tocamos, pues hay que recuerdes, ¿no? Una parte fundamental de la operativa, más fundamental quizá, porque saber dónde entrar y dónde salir, es saber cuánto estoy arriesgando en cada operación, ¿no? Hablamos de probabilidades, no hablamos de certezas, con lo cual, si yo simplemente por ver una señal técnica aparentemente ideal opero sin tener ningún cuidado, eso es lo mismo que decir que tengo el control sobre lo que va a pasar en el futuro y eso es completamente absurdo, porque a pesar de que el contexto actual del mercado diga que sí, si pasa cualquier desastre en cualquier zona que tenga que afectar al mercado o que afecte al mercado, pues el mercado va a caer por mucho que las señales anteriormente hayan sido alcistas, ¿no? Así que mucho cuidado con esto. Métodos hay muchos, pero ya sabes que yo soy un fiel defensor, sobre todo con trading discrecional, aquel que no está sistematizado y no tenemos pues unos parámetros tan estables, ¿no? Como cuando se operan sistemas automáticos, pues el método de fracción fija, el cual pues simplemente me dice que lo ideal para poder estar operando y gestionar el riesgo en cada operación es no perder más de un determinado porcentaje de la cuenta por operación, ¿vale? Porcentajes hay muchos, pero yo me quedo con pues, uno que un colaborador de Patrading, ya sabes, la revista que edito, te puedes suscribir, es gratuita, pues ha defendido, ¿no? Popularizó Alexander L. del 2%, donde del autor de turno pues te dirá un porcentaje u otro, pero un 2% te permite el margen suficiente como para poder hacer las suficientes tonterías sin descapitalizarte en cuanto vienen mal dadas, ¿no? Recuerda que la operativa con derivados pues implica pues que si no tenemos mucho cuidado podemos tener problemas, ¿no? Al final,
si tengo un apalancamiento 10 veces, imagínate, superior a lo que tengo 1.000 euros y me estoy apalancado con 10.000, una pérdida pues de un 1% sobre lo que estoy moviendo se representa en un 10% sobre mi cuenta. Una pérdida de un 10% sobre lo que muevo se representa en un 100% sobre mi cuenta. Así que mucho cuidado con esto, ¿vale? Bueno, no me pongo rollo. Seguimos, martillo. En este caso, ¿qué podríamos estar observando aquí? Bueno, pues como bien habéis comentado antes, creo que ha sido Manuel, decía Manuel el volumen, ¿no? Efectivamente, otro concepto interesante para poder tener en cuenta los rebotes del mercado están en el volumen. Si vemos un movimiento fuerte del precio con una explosión del volumen, ahí me está indicando que hay una participación interesante. Si veo síntomas alcistas después, pues ahí lo podemos tener pues de una forma interesante. Por ejemplo, hoy en el blog de eBroker pues han publicado un extracto, ¿no?, de una explicación que hacía hoy de las técnicas que tengo, la técnica del resorte, en el que habla precisamente del manejo del volumen, ¿no?, con un indicador. Te animo que le puedes echar un vistazo al blog de eBroker, porque precisamente viene hablando acerca de esto, ¿no? Han colgado precisamente la idea de trading que ha funcionado un poco peor, teníamos otras, pero bueno, ahí la explicación es buena, ¿vale? Exactamente igual, ¿vale? Así que otro término a tener en cuenta es el volumen. Martillo invertido, pues vemos aquí también un movimiento para luego acabar haciendo un rebotillo. Dojis. Bueno, fíjate que en este caso un doji estamos viendo el movimiento del doji. Comenta por aquí José Enrique, dice, ¿por qué velas rojas y verdes en el volumen? Esto no son velas, son simplemente el volumen. Normalmente muchas plataformas ya representan que si el día ha sido bajista, todo el volumen que se produzca pues se pone en un color rojo, ¿vale? Normalmente pues eso me está indicando que es algo negativo. Si el precio ha subido, todo el volumen que se pinte aquí es verde, ¿vale? Esto para que visualmente puedas ver un poco. No obstante, esto puede llevar a engaño, ¿vale? Si buscáis en el blog de eBroker también, explico un poco algunos apuntes interesantes a tener en cuenta sobre el volumen y verás y te doy la explicación de por qué el mercado cayendo y con un volumen rojo súper negativo, el mercado acaba pegando un rebotazo. Echar un vistazo porque es interesante observarlo, ¿vale? Pero en este caso vemos que el mercado sube, hace un doji para marcar aquí esto. ¿Has visto que estamos analizando la misma secuencia del mercado? Simplemente estamos viendo con diferentes velas, ¿vale? Bueno, de nuevo ves un doji aquí, un doji aquí, un doji aquí, un doji aquí. ¿Cuándo sería un buen momento para empezar a comprar? Bueno, en medio de una tendencia, en un rebote, si hubiera hecho la confirmación, quizás hubiera sido interesante, no lo ha hecho. En medio de una tendencia bajista con la secuencia de máximos descendentes, quizá no sea una buena idea. Vemos aquí martillo, sigue cayendo. Primer movimiento en zona de suelo, quizá con un mínimo cada vez mayor. Bueno, pues a lo mejor hubiera sido interesante. Hubiera sido interesante mejor, un envolvente alcista. Quizá el mejor punto de todos los dojis que yo he visto aquí sea este, para poder comprar, ¿no? De nuevo, una vez más, vemos lo interesante de mezclar velas y mezclar el contexto, ¿ok? Bueno, de nuevo, doji, en medio de una tendencia bajista, tenemos que ver si es interesante o no operarlo ahí. Bueno, las peonzas, he visto que varía un poco en cuanto a lo que es el movimiento en doji, en el que vemos un cuerpo mínimamente, pero lo vemos, ¿no? Vemos una tendencia bajista, el mercado rebota y en la zona de máximos hay una peonza. ¿Qué es lo interesante? Observar que luego tenemos una confirmación de ese movimiento bajista, así que ahí sí podríamos marcar estrategias bajistas, ¿vale? Peonza en medio de una tendencia bajista, ¿es tan interesante como la de arriba? Pues hombre, yo creo que ya todos, con lo que hemos estado explicando, entendemos, ¿no? Así que, amigo, si mañana empiezas a observar el gráfico de velas y empiezas a ver que el mercado cae y ves una peonza, pues tú piensas, ¿qué peonza será más interesante? ¿Esta o esta? Pues ya sabemos todos, ¿no? Esta, ¿vale? Para entenderlo bien. Igual que este tipo de movimiento. Esta peonza nos gusta mucho más que una peonza que se pueda producir en una zona inferior del gráfico, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Envolventes. Bueno, de nuevo la envolvente me muestra una pista interesante en el mercado. Ves que decíamos antes, ¿no? Movimiento bajista y ahora de nuevo en lo que es un swing, ¿vale? Máximo, en zona de techo, tendencia bajista, vemos que se produce una apertura por encima del cierre del día anterior,
el periodo anterior, estamos en 5 minutos, sobre el DAX, y vemos un cierre por debajo del cuerpo. Eso es una envolvente. Y ahora de nuevo vemos otra envolvente justamente en ese movimiento de ahí, ¿vale? ¿Sería interesante hacerlo? Bueno, ¿qué te quiero enseñar? Me gustaría que de todo el seminario te quedaras con estas ideas. La confirmación es fundamental en la operativa. Si ves una operación o una vela por separado y la operas, no vas a llegar a ninguna parte, ¿vale? ¿Qué tenemos que intentar hacer siempre? Bueno, confirmación. Una forma sencilla, por decirlo de alguna forma, de buscar la confirmación, aparte del elemento de la tendencia, está quizá en la conjugación de dos velas, ¿no? Si ves que dos velas nos hablan de lo mismo, ese tipo de señal tendrá bastante más validez que simplemente observamos una vela por anticipado, por separado, ¿no? En este caso que estamos viendo, decíamos antes, una vela de martillo invertido, decíamos antes. ¿Es un buen punto para empezar a comprar? Aparentemente no. ¿Dónde es un punto interesante? Bueno, un punto interesante es cuando ya empezamos a ver una envolvente alcista. ¿Por qué? Porque aquí se ha confirmado que a corto plazo, fíjate que vamos en contra de tendencia, con lo cual tendríamos que negociar si eso de verdad nos interesa o no en función del tipo de operativa. Pero ya estamos viendo dos elementos interesantes, ¿no? Vemos como el precio a corto plazo ha mostrado que ahí hay lío. ¿Por qué? Porque el precio se queda frenado justamente en esa zona de suelo, pero es que luego encima vemos como el precio intenta y rápidamente rechazado hacia arriba, con lo cual me está mostrando que ahí el precio, por lo menos a corto plazo, no quiere seguir yendo. Estrategia alcista. Vemos, en este caso, decíamos antes, ¿no? Tendencia bajista, quizás esto es la operación perfecta, ¿no? Si quieres operar con velas, te animo que lo puedas seguir y verás que es interesante hacerlo así. Una tendencia bajista en este caso. ¿Qué estaríamos haciendo en esa tendencia bajista? Pues obviamente buscar señales bajistas, ¿no? Así que, bueno, vamos a buscar señales bajistas en esa tendencia bajista. Vemos un hombre colgado en medio de una tendencia bajista, que vemos máximos cada vez menores, ¿no? Hombre colgado. ¿Pero qué vemos a continuación? Una envolvente. Bueno, pues esto, de nuevo, como estábamos viendo antes, pues es interesante. Has visto que es la misma secuencia de precios y el precio nos va hablando y nos va diciendo muchas cosas interesantes, ¿no? En este caso, sí podríamos aplicar estrategias bajistas, ¿vale? Para poder hacerlo, ¿vale? ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos algo que queráis comentar? Comentáis por aquí, dice Javier, dice qué porcentaje de acierto tienen las figuras. Es muy interesante porque se han publicado estudios, Javier, en función del activo y en función del marco temporal, la fiabilidad de las figuras, tanto chartistas como en velas, varía, ¿vale? El gran problema que tenemos es que para poder decir el porcentaje de acierto se tiene que automatizar una estrategia, con lo cual no es tan sencillo. Entonces, bueno, simplemente la idea es comprobar en el activo y el marco temporal que vayamos a operar una determinada figura, por ejemplo, una figura muy a corto plazo, patrones muy a corto plazo en acciones con muy poquita liquidez, pues es una tontería operarlo, ¿no? Para entendernos, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Dice Manuel, dice, son más fiables las velas de mayor periodo. Bueno, obviamente cuanto menor es el periodo, el marco temporal, mayor ruido tenemos en ese mercado, con lo cual pues hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué os parece si simplemente echamos un vistazo para ver lo que ha pasado en el precio en el DAX? Por ejemplo, cogemos un gráfico de 30 minutos para ir observando un poco, aunque, insisto, eso es un ejercicio que cada uno tendríamos que hacer pues en casa para poder hacerlo así, ¿vale? Bueno, fíjate que en ese caso, en el caso de una tendencia bajista, empezamos a ver pues una tendencia bajista desarrollada y quizá pues estemos viendo ahí pues un movimiento de estrella fugaz, ¿no? En medio de una swing
bajista, ¿vale? Vemos que el precio sigue cayendo, el precio aquí tenemos justamente la apertura al día siguiente y vemos aquí de nuevo otra estrella fugaz, vemos aquí una envolvente, vemos aquí la formación, bueno, en este caso no serían los tres hombres, los tres cuervos, porque estamos viendo aquí como el mínimo se produce muy lejos de lo que fue el cierre de la vela anterior. Mirad lo interesante, que en este caso en ese seminario no lo he puesto, pero la pregunta es, ¿podríamos hacer caso de este envolvente justamente en una zona de techo con una tendencia bajista? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Precisamente porque estaríamos yendo en contra de todo lo que el mercado nos estaría mostrando, ¿vale? Así que esto, interesante también que lo tengamos en cuenta. Bueno, seguimos viendo que el mercado sigue subiendo, en este caso tenemos una envolvente prácticamente al cierre, hay que tener también cuidado con esto, y después el mercado se nos queda en un rango lateral, de nuevo tenemos una envolvente, pero es el mercado en rango lateral, algunos síntomas de señal de techo, insisto, aquí a todo paso todos somos muy buenos analistas, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, quizá a lo mejor la que más llame la atención es el fallo de este movimiento de envolvente bajista. Aparentemente está rompiendo, para que podamos entender, zona de soporte, y vemos un movimiento de envolvente bajista, y en este caso pues ves que bueno, el precio se nos queda enganchado y finalmente el stop saltaría aquí, por mucho que el mercado siga cayendo más arriba, ¿vale? Fíjate que, insisto, que es muy interesante que cualquier técnica la podamos aplicar y podemos antes ensayarla en el mercado y, por supuesto, podamos comprobar si lo que nos están contando es cierto, ¿vale? Así que, insisto que de todos los patrones de velas que hemos cogido, coge alguno, estúdialo y observa si se cumple en el activo que quieres operar. Un segundo. Bueno, pregunta aquí Javier, dices, ¿mi experiencia cuál es? Bueno, Javier, mi experiencia, si lees el libro que tengo, La ola del mercado, la sala de trading que he estado gestionando por más de 5 años, las técnicas que utilizábamos, la operativa en directo que tenía, era precisamente basado en análisis de velas con patrones propios, ¿no? Yo no he utilizado los patrones estos, sí basados en estos, pero eran patrones propios, ¿no? Así que eso, puedes ahí echarle un vistazo a técnicas que he desarrollado precisamente en base en análisis de velas, pero con patrones propios, ¿no? Insisto que al final la división que hacía era velas de rango amplio y velas de rango estrecho, ¿vale? Para poder seguir con la acción del precio, pero al final lo realmente interesante es ver que después de una vela, como decíamos antes, envolvente o una vela que nos está mostrando un sentimiento de mercado muy fuerte, vemos un retroceso interesante, ¿vale? Yo me estaría fijando más en esto. No, la operativa clásica con acciones con movimientos de velas sin más, pues no la utilizo, por decirlo así, ¿no? Aunque insisto que es fundamental entender bien ese tipo de estrategias para poder leer bien el precio, que al final es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias, como siempre, por haber atendido al seminario de hoy. Espero que hayas aprendido cosas interesantes. Espero que nos veamos la semana que viene.